vas a decir nada antes? ¿No? ¿Todo bien? Bien, buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan. Primera de Juan, la cita que hemos estado viendo estos últimos días. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. La semana pasada pudimos tocar el versículo 18 y el 19 solamente. Pero esta vez vamos a empezar en el versículo 20 y terminaremos, esperemos, en el versículo 27. Yo lo voy a leer, usted me sigue con su vista. Dice la palabra de Dios, el versículo 20 de Primera de Juan, capítulo 2. Dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Se me fue el aire. Vamos a orar antes de comenzar con esta lección. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por la vida que nos das, Señor, por gracias a ti tenemos la oportunidad de estar aquí en tu casa, Señor, y pues las cosas son posibles gracias a ti, a pesar de circunstancias que de repente complican el asistir a tu casa, Señor, pero aún así tu palabra no se detiene, y de alguna manera tu palabra se ha expuesto en muchos lugares y ha llegado a oídos de las personas que deben escucharlo. Te pedimos nuevamente este día que tú me ayudes, Señor, que tú me ayudes con esta lección, que tú me guíes, y lo que aprendamos este día, que no lo olvidemos, lo llevemos a nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y podamos ver las cosas como tú quieres que las veamos. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues como notarán, lo que hemos estado viendo, el tema de la semana pasada para acá, empezamos tocando el tema en el subtítulo, o en el título que dice en la parte de arriba, el anticristo. Por la semana pasada pudimos hacer un pequeño resumen, ¿no?, de lo que hemos estado viendo hasta la fecha, que creo que va mucho tiempo, nomás no avanzamos, pero pues creo que se han tomado temas muy importantes, ¿no? Al principio pues pudimos notar el motivo por el cual Juan escribió esta carta, pues que era algo que él había visto o había notado que alguien intentaba, o personas intentaban alterar lo que era la fe, lo que era la verdad, y pues ese es el motivo por el que Juan escribió esto a los creyentes, ¿no? Pues vimos que hasta el versículo 17 del capítulo 2, de ahí para atrás, pues vimos que era pura exhortación, eran exhortaciones de Juan hacia su iglesia. Pero vemos a partir de este versículo 18 que tocamos la semana pasada, que pasó de ser de una exhortación ahora a una advertencia. Pues advertencia ¿a quién? Pues a la iglesia, a los hijitos, como él lo menciona, refiriéndose a los miembros de la familia de Dios. Como en versículos pasados lo vimos, que hablaba a los hijitos, a los recién convertidos, hablaba a los jóvenes, a alguien que había alcanzado un nivel más de madurez, y concluyó con esta palabra de a los padres, ¿no? Personas que tenían un nivel pues muy alto en cuanto a lo espiritual, que de igual forma se podían hacer cargo o podían guiar a los que estaban pues un poco más débiles en la fe, ¿no? Ahora, ¿advertencia de quién? Pues como vemos en el título, pues está advirtiendo acerca del anticristo y también de los anticristos, ¿no? Porque no habla de una persona como tal, como lo habla Apocalipsis, de ese anticristo que es el final, el último anticristo, sino que desde que Juan empieza sus cartas, empieza pues él habla que anteriormente ya habían surgido algunos anticristos, no era algo nuevo, y no es algo nuevo al día de hoy. Pues la semana pasada, bueno, si pudieron escuchar lo que estuvimos viendo,
pudimos notar el significado de anticristo. Igual lo vamos a recordar. Anticristos, pues notamos que era la palabra anti, hablaba de algo en contra de, o que querías, o en lugar de, ¿no? Era el término que se refería a eso. Entonces, hablando de anticristo, es alguien que está en contra de Cristo, o que quiere tomar el lugar de, ¿no? Que trata de suplantarlo, que trata de sustituirlo. Bueno, también un término que podemos ver es que lo podemos ver como alguien que lo representa falsamente, ¿no? También esto viene siendo un anticristo que pues en palabras pues un poquito más directas, pues es alguien que se está oponiendo y se está tratando de poner en su lugar. Ahora, en Juan el capítulo 4, versículo 3, en la primera parte, bueno, de hecho es primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, la primera parte dice: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Pues vimos también la semana pasada que en tiempos pasados, pues muchos especulaban, ¿no?, con personajes que podían ser el último anticristo, que en sí eran anticristos, pero especulaban con que podría ser este último anticristo. Algunos a lo mejor tal vez pensaban que era pues Hitler, algunos papas o tal vez algunos emperadores romanos, y pues estas especulaciones pues no eran ciertas, aunque en realidad estaban en contra de lo que venía siendo el evangelio, en contra de Dios, en contra de Cristo. Pues a final de cuentas eran también anticristos, pero no era el último que nos nombra el Apocalipsis. Bueno, como se lo mencioné ahorita, pues Juan en esos pasajes menciona que pues ya habían surgido algunos de ellos. Ahora, una cosa de la que hicimos notoria también la semana pasada es de que Juan es la única persona que nombra aquí la palabra anticristo. Pablo y otros personajes que escribieron la palabra de Dios pues lo nombran de otras formas, ¿no? Pero aquí vemos que en esta parte es la primera vez que se menciona como tal, como anticristo. Bueno, la semana pasada también notamos algo, ¿no? Que cuando Juan se dio cuenta que pues estaban intentando meterse en la iglesia con las falsas doctrinas, pues había una combinación entre hipocresía y herejías. O sea, eran personas que a lo mejor con apariencia de creyentes, con apariencia de ovejas, pues resultaban ser pues unos lobos, ¿no? Unas personas que pues su intención no era permanecer en la fe, sino pues con la obra de Satanás pues alejar a las personas que estaban en la fe. En Judas, vamos a ver Judas, versículo 4, que nos da algo de referencia. Judas, versículo 4. Dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en el versículo 18, la semana pasada, como les comento, pues Juan nuevamente se refería a los lectores con la palabra hijitos, ¿no? Una muestra más de que él se estaba refiriendo a personas que eran pues de la familia de Dios, que eran miembros de la iglesia, creyentes convertidos, y se estaba refiriendo a ellos. Pues era precisamente refiriéndose a creyentes convertidos, era como un padre, ¿no?, que advierte a sus hijos acerca del peligro que estaba ahí muy presente. Otra de las cosas que debemos recordar, que es importante también cuando Juan menciona en esos versículos, en los primeros versículos, en el que me parece que es el 18, que habla de que son los últimos tiempos. La semana pasada hicimos mención de esto, refiriendo a que pues bueno, si Juan desde aquel entonces decía que eran los últimos tiempos, pues entonces ¿cuándo, no? Y de repente yo personalmente lo pensaba, dije, pues ¿desde cuándo están que es el fin? ¿Desde cuándo están que son los últimos tiempos? Pues ¿cuándo de veras son los últimos? Pero hablamos también de que aquí era el inicio de la última era, ¿no? De los últimos tiempos. ¿Cuándo? Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra. A partir de ese entonces para acá, estamos hablando de los últimos tiempos, que el fin de los últimos tiempos será pues ya cuando Él venga en su segunda venida. Bueno, la venida de Cristo en la tierra desató pues mucha oposición, ¿no? De por sí, desde la caída de Satanás, desde la rebelión que tuvo Satanás, pues ha habido mucha oposición
en contra de lo que son los planes de Dios. Pero pues ahora con la venida de Cristo a la tierra, pues se desató mucho más fuerte esta oposición de Satanás. Y pues sabemos que desde el principio él fue el anticristo, ¿no? Él estuvo en contra, un antidios, estuvo en contra de Dios, estuvo que estar en el lugar de Dios, y es un ejemplo más palpable de este tipo de términos, hablando de anti. Ahora, con la venida de Cristo, como se los comentaba ahorita, no es el fin, sino que se estaba inaugurando una nueva era, ¿no? Era un nuevo, bueno, hablando de los últimos tiempos, estaban empezando con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que desde Juan hasta ahora, pues vemos que es una era de perdón, una era de gracia también, pues de bendición de Dios, de la presencia de Dios, que podemos notar desde esos tiempos desde que Jesús vino a la tierra. Podemos notar estas partes, pero parte contraria también podemos notar que pues también el mundo está lleno de oscuridad, y pues hay pecado. Está también la parte negativa, ¿no? Está la parte contrastante. Sí tenemos el perdón, tenemos la gracia, pero por otra parte, pues el pecado, la muerte y los anticristos pues también se han hecho presentes, ¿no? Vamos a ver Mateo 24, versículo 24. Hoy se siente más calor, o será mi camisa negra. Mateo 24 dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Dice esta última parte. Y vamos a ver rápidamente, primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4, del 1 al 2. Dame un segundo que no lo encuentro. Primera de Timoteo 4, 1 al 2 dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe. Cuando dice los postreros tiempos, se está usando otro término para referirse también a los últimos tiempos, como lo menciona Juan. Aquí Pablo lo menciona: a los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Y pues ahí va nombrando otras cosas, ¿no? Pero aquí habla también en términos hablando de los últimos tiempos, no el fin, sino empezando con esta era, ¿no? Pues desde que Jesús viene al mundo existe esta oposición. Vemos en Hechos 4, 26 al 28, hablando, bueno, refiriéndose a que finalmente pues esta oposición que tenía nuestro Señor Jesucristo cuando viene a la tierra, pues finalmente lo crucifica, ¿no? Y pues esta misma influencia sigue hasta el día de hoy, ¿no? Personas o anticristos que buscan oponerse al plan divino, pues manejados por la obra de Satanás. Pero Juan 4.3, ¿qué nos dice más adelante? Bueno, lo acabamos de hecho de leer ahorita. Primero de Juan 4.3, vamos a leer nuevamente. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, ¿no? Ahora, la semana pasada, si recuerdan, o los que tuvieron la oportunidad de escucharlo, lo dividimos en dos partes. En la primera parte tomamos en cuenta el versículo 19, el versículo 22, el 23 y el 26, hablando acerca de pues algunas de las características de los anticristos. Juan nos habla aquí de tres particularidades de estas personas, o tres descripciones. La primera es que se apartan de la comunión, que es lo que vimos la semana pasada. La segunda es que niegan la fe, y la tercera, tratan de confundir al rebaño. Estos pasajes nos nombran aquí y nos recalcan esa parte. Vamos a leerlo rápidamente. Primera de Juan, los versículos 19, 22, 23 y 26. Lo voy a leer así de corridito, las citas como están. El verso 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Brincamos al 22, dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús
es el Cristo, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Verso 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y el verso 26 dice así, os he escrito esto sobre los que os engañan. Ahora, hablando de esos tres puntos, pues la primera parte que vimos la semana pasada es que se apartan de la comunión, ¿no? Pues entran a las iglesias pues con la intención esa de dividirla, y algunas veces pues hasta han destruido las iglesias. De hecho, bueno, como lo comentábamos al principio, ellos entran con la apariencia de ser ovejas del mismo rebaño, pero terminan siendo otra cosa, y es lo que hablamos, de que entraban con la apariencia, que es la hipocresía, aparentando ser algo que no eran, y pues con sus herejías trataban de dividir las iglesias. De hecho, si recuerdan, la semana pasada pudimos notar un ejemplo cuando pues, la iglesia de Corinto fue dividida, y pues el motivo, pues Dios sabe de qué manera trabaja con ellos, ¿no? Dios permitió que esto pasara, pero una de las cosas que notamos que pues en el plan perfecto de Dios pues quería que pues, Pablo tuviera más humildad, que tuviera más fortaleza, y pues siguiera adelante, ¿no? Bueno, ahora retomando esta parte de las características, la segunda característica es que los anticristos niegan la fe. Vemos que esos anticristos no pasan las pruebas que vimos al principio, si recuerdan las primeras test de Juan, lo que vimos anteriormente, que dice que el espíritu del anticristo es del mentiroso, el que niega que Jesús es el Cristo. La visión correcta que tenemos de Jesucristo, pues de su persona, de su obra y su mensaje salvador, pues es algo esencial, ¿no? Es algo esencial para nuestra vida de fe, una vida de fe genuina, pues una vida que salva. Y pues nadie, absolutamente nadie es salvo por sus propias ideas, por sus propias teologías, por sus propias pues ideologías, ¿no? Si vemos, vamos a ver primera de Juan, capítulo 15, nos lo menciona. Perdón, primera de Corintios 15, dije primera de Juan, ¿verdad? Primera de Corintios 15, hablando de herejías, ¿verdad? Primera de Corintios 15, 1 al 4. Dice, además, ¿sí es? Primera de Corintios 15, 1 al 4, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El verso 4 faltaba, perdón. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, que dice conforme a las Escrituras. Ahora, por otra parte, tampoco hay alguna esperanza para quienes confían en sus propias ideas personales, como se lo mencionaba ahorita. Vamos a ver Mateo capítulo 16, del 13 al 14. Mateo 16, 13 y 14. Dice, Viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas. Bueno, aquí vemos que ellos tenían sus propias ideas de quién era el Cristo, pero a pesar de sus ideas falsas, pues sabemos que no podían ser salvos, sino solamente por medio de él, ¿no? Afirmar que él es único Dios hombre es una de las cosas que pues es de un verdadero creyente. Vamos a ver primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo 2, versículo 5. Dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿no? Es una de las bases de nuestra fe, el creer que pues nuestro Dios es un Dios hombre. Ahora, analizando
el pasaje un poco más, vemos que Juan también resalta la inseparable igualdad que tenemos entre Dios Padre y Dios Hijo, señalando de que quien niega a alguno de ellos, pues esta persona tampoco también se podría nombrar como un anticristo, es el espíritu del anticristo. O sea, no podemos aceptar al Padre o nada más al Hijo. Cualquiera que niega a alguno de estos, pues da ese término, ¿no? De que este es el espíritu del anticristo, el que niega a cualquiera de ellos. Primera de Juan 4, 2 y 3, si lo vemos, nos ayuda un poco con esto. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan 4, 2 y 3 dice así: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya hablando de que ahora está en el mundo, pues Juan igual se está refiriendo a estos últimos tiempos. Bueno, esto es en cuanto a los anticristos que niegan la fe. Y la tercera característica es de que por naturaleza los anticristos también tratan de engañar al rebaño, tratan de pues meter sus ideas para precisamente hacer divisiones o retirarlos de lo que es la verdad. Pues los falsos maestros tratan de descarriar a los sanos, ¿no? Pero pues por otra parte vemos que no puede lograr que los verdaderos cristianos se alejen de la fe. Con relación a esto, pues Jesús lo dijo en Mateo 24, 24. Vamos a verlo. Mateo 24, 24. Mateo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Eso lo vimos hace un momento, en cuanto a las ideas o los planes que son de esas personas anticristos. Ellos tal vez logren confundir la simplicidad y la devoción de los creyentes, pero en Gálatas 1, vamos a verlo también rápidamente, Gálatas 1, del verso 6 al 9. Bueno, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Se está refiriendo otra vez a estas personas. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente a los que hemos anunciado, dice, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio de que habéis recibido, dice, sea anatema. Se fijan, aquí también Pablo se está refiriendo, y pues nadie está distanciado de un tema del otro, ¿no? Juan, Pablo, pues hablan de esas personas e igualmente advierten, pues a su iglesia, advierten a los creyentes de que estén atentos ante estas personas. Bueno, vamos a ver una de las cosas de las que también nos caracterizan, de que pueden manipular la confianza espiritual. Vamos a ver Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo 6, 3 al 5. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está amanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nace envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privadas de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales, ¿no? Aquí también Pablo está haciendo esta exhortación: apartarse de estas personas. Y pues ahora sí que como pues Dios nos da el conocimiento, el Espíritu Santo nos da el conocimiento de su palabra, pues también nos ayuda a discernir entre estas personas, ¿no? Pues bueno, pueden hacer dudar a los que estén inseguros de las doctrinas claves. Vamos a ver Gálatas 3, versículo 1. Dice:
bueno, aquí cuando también les amonesta, dice: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Aquí nuevamente, pues Pablo está haciendo esta exhortación, esta amonestación a estas personas, ¿no? Pero bueno, a pesar de que él insista pues en confundirlos, vemos que pues no puede quitarles la fe, ¿no? A pesar de su esfuerzo y a pesar de pues la guía que llevan a través de Satanás, pues no pueden alejar a los que somos verdaderos cristianos a pesar de sus esfuerzos, ¿no? Por lo contrario, Juan nos dice que pues no eran de nosotros y Juan dice que ya lo entendí, perdón, no eran de nosotros. ¿Mande? Ajá, ese es el punto. O sea, eran de nosotros, pero no eran de nosotros. Perdón, es que ya no le había entendido aquí. Según yo escribí el versículo para no buscarlo, ya no le entendí. Bueno, ahora que vimos las características de lo que son los anticristos, pues vamos a ver dos puntos acerca de las características de los cristianos. Ahora, si vemos el versículo 20 y 21 de Primera de Juan, nuevamente, capítulo 2, los versículos que nos brincamos, dice el verso 20 y 21. Dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Brincamos al verso 24, dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Verso 25, y esta es la promesa, que Él nos hizo la vida eterna. Nos vamos al verso 27, dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es de mentira, según ella os ha enseñado, dice: permanecer en Él. Se fijan, aquí nombró muchas veces esta palabra, permanecer. Ahora, de una manera pues contraria a lo que son los anticristos, pues existen los verdaderos cristianos, ¿no? Que es toda la parte contraria. Hablamos que Juan habla hablando de luz, obscuridad, hijos de Dios, hijos del diablo. Entonces, contrario a esto, pues aquí vemos las características de lo que son los verdaderos creyentes. Pues son creyentes que están comprometidos con la verdad y pues también están dispuestos a defender la fe, ¿no? Juan más adelante, en su segunda carta, vamos a ver segunda de Juan, el verso 4. Segunda de Juan, verso 4 dice: mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y más adelante, en tercera de Juan, igual el verso 4 dice: no tengo mayor gozo que dice, el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces aquí vemos que Juan en estas dos partes está mencionando pues cómo está describiendo a los que son los verdaderos cristianos, ¿no? En estas dos partes, y pues curiosamente caen los dos versículos 4 de cada carta, ¿no? Pues hay dos razones por las que los cristianos, los creyentes verdaderos, pues no irán por el mal camino, no se dejarán guiar por estos pasos del anticristo. Las dos características es de que pues los cristianos aceptan la fe, y pues la segunda es de que se mantienen fieles a ella. Son dos cosas muy importantes. Pues los cristianos vemos que aceptan la fe, lo vimos en el verso 20, 21 y 27. Y vemos una palabra también muy clave que dice que los verdaderos creyentes han recibido la unción del Espíritu Santo y por consecuencia tienen el conocimiento verdadero de Dios, que viene exclusivamente de Jesucristo. Vamos a ver 2 de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 6. Ahí no lo encuentro. Segunda de Corintios 4, 6 dice así: porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de conocimiento. Bueno, aquí es la parte importante, dice: para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Bueno, vemos que pues no se necesita ningún conocimiento especial, no necesitamos nosotros ninguna pues aparición, ¿no?, para poder entender lo que es la palabra de Dios, sino por medio de la unción que tenemos del Espíritu Santo es que nos da a conocer, a interpretar lo que es su palabra, ¿no? Porque pues las personas que no son salvas, que no tienen esta unción, que el Espíritu Santo no está en ellos, pues bien claramente lo dice la Biblia que para ellos es locura, ¿no? Ahora, haciendo notoria esta palabra unción, que viene de la palabra crisma, literalmente significa pues ungüento o aceite. Si vemos 2 de Corintios capítulo 1, 2 de Corintios 1, 21 al 22, dice así, dice porque, 1, 21 y 22, dice así: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Mande? Sí, ¿verdad? Pero por eso no me cuadraba. Y decía algo está mal. Aparte no me acordaba haberlo leído. Pensé que eran los nervios. 2 de Corintios 1, 21. Perdón. Dice, y él que nos confirma. ¿Sí? ¿Estoy bien ahora sí? Sí. Gracias. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 21, dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también os ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y pues muchas veces vemos que esto lo compara la gente con cuando el ganado es marcado, ¿no? Y cuando recibimos a Cristo, pues recibimos este sello que es el del Espíritu Santo, y a través de él pues nuestro conocimiento de la palabra de Dios llega, ¿no? Ahora, ¿dónde me quedé? Bueno, pues esta parte nos habla de que somos ungidos. Ahora, si lo vemos de esta parte, viéndolo así, pues Cristo significa el Mesías, ¿no? La palabra Cristo es lo que significa, y pues esto proviene también de ungido. Entonces, viéndolo en nuestra aplicación hacia nosotros, la palabra ungido, pues nosotros estamos también siendo ungidos. Entonces por eso el término cristiano con Cristo también tiene mucha similitud. Él es el ungido, nosotros también somos ungidos, y por eso también lo podemos llamar, o tenemos el título como cristianos, ¿no? Que pues vemos que también en cierta parte también fue como se mencionó primeramente a los creyentes como cristianos. Bueno, hablando del versículo que leímos en 1 de Corintios, este versículo se refiere al Espíritu Santo, quien ha venido a morar en los creyentes, y a la vez que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pues Él nos revela, el Espíritu Santo nos revela pues lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Bueno, Él revela a través de su palabra todo lo que necesitamos saber, pero al mismo tiempo nos dice, nos enseña pues todas las cosas. Asimismo nos ayuda a saber lo que es verdad, y pues también por otra parte, como se los mencioné hace un momento, nos ayuda a discernir lo que es la palabra de Dios, nos ayuda a conocer la verdad, pero por otra parte, gracias a ese conocimiento pues podemos saber quiénes son esas personas, quiénes son esos anticristos. En el verso 21, Juan les recuerda que ellos tienen la verdad. Perdón, es que ya me entendí aquí, perdón. Dice en el verso 21, Juan les recuerda que ellos tienen la verdad, de que les escribe a alguien, de que no les escribe a alguien ignorante la verdad. Esta era la palabra que no entendía. Y concluye en esta última parte cuando dice: ninguna mentira procede de la verdad, ¿no? No puede haber verdad ocultada o acompañada con mentira. Pues la mentira es mentira y la verdad es verdad. Entonces no se puede mezclar las teorías, no se puede mezclar la verdad con alguna mentira, tratando de acomodarla a nuestras vidas o tratando de justificar algunas veces pues nuestro pecado. En el verso 27, Juan les habla nuevamente de la unción. Vamos a ver el versículo 27 nuevamente. Dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad
en vosotros y no tener necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdad y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Pues aquí Juan nuevamente está mencionando esta palabra de la unción, y pues la unción que recibieron del Espíritu Santo, que les ha dado el conocimiento verdadero, lo dice aquí también. Y ahora, y la última parte dice, gracias a eso no tienen necesidad de que nadie os enseñe. Ahora, aquí yo pienso que hay que tomarlo de una manera, con contexto, ¿no? Porque si lo vemos así definitivamente como que no tenemos necesidad de que nadie os enseñe, pues tal vez podemos pensar de que, pues, ¿para qué voy a la iglesia, no? ¿Para qué leo la Biblia? Es muy importante. De hecho, recuerdo mucho la frase que usaba el hermano Jerry, cuando decía que pues un texto sin la luz del contexto es puro pretexto. Recuerdo mucho esa frase. Entonces, si leemos solamente esta parte, pues podemos verlo de esa manera, pero pues sabemos que no. Cuando se refiere aquí, se refiere de que solamente el Espíritu es el que nos convence, pues no necesitamos ninguna otra doctrina, no necesitamos nada nuevo, lo que tenemos pues está aquí en la Biblia, ¿no? Para esto vemos que pues él mismo instituyó pues a diferentes personas, a algunos maestros, a otros como guías espirituales. Vamos a ver Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. Hablando de esto, dice, a unos puso Dios en las iglesias primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Bueno, aquí vemos que de alguna manera usó diferentes personas en diferentes niveles espirituales para hacer cada quien su labor y pues obviamente lo que era el plan de Dios. Ahora, hablando de la segunda parte de los cristianos permanecen fieles, esto habla del versículo 24 y versículo 25. Verso 24 y verso 25 dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Bueno, aunque vemos que Juan sabía que pues, las verdaderas ovejas no podían perder la salvación, pues también aquí les exhorta, ¿no? Les exhorta a preservar lo que era la verdad, lo que habían oído desde el principio, y pues que algunos de ellos, incluyendo a Juan, ellos habían visto, habían palpado, y pues lo habían presenciado y nadie les había contado. A los creyentes pues se les manda también a preservar de esta manera la verdad, ¿no? Y también pues por medio de esta verdad somos continuamente santificados, como lo hemos visto anteriormente. Vamos a ver Juan 8:31. Parece esgrima, ¿verdad? Son muchas citas. Juan 8:31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí habla de preservar. Ahora, la palabra permanecer, que vimos que nombra mucho esta parte, viene de la palabra meno, que se refiere a una acción continua que perdura, ¿no? Eso lo acabamos de ver en Juan, en el capítulo 8:31. Por los que perduran son los que han oído desde el principio y demuestran que esa realidad permanece en ellos. Asimismo, ellos permanecen en el Hijo y permanecen en el Padre, hablando nuevamente de la comunión. Ahora, hablando de esta palabra de perdurar, perseverar, permanecer, perdón, lo podemos ver así, ¿no? De que, pues no sé, un banco nomás. Un barco, pues todos los barcos vemos que tienen un ancla, ¿no? Entonces, donde ellos bajen su ancla es donde ese barco va a estar en ese lugar y pues ahí va a permanecer. Entonces podemos ver como en nuestras vidas aplicándolo de que pues la Biblia es nuestra ancla. Donde nosotros queramos permanecer es donde pues ahí vamos a estar y pues nos va a mantener, ya sea
pues permanecer en Dios, como lo dice aquí esta parte, ¿no? Ahora, claramente vemos la diferencia entre el anticristo y los cristianos. Pues el anticristo niega la fe, apartan de la fe y tratan de engañar a los fieles, mientras los cristianos afirman la fe y permanecen fieles. Bueno, pues aquí podemos, en esta parte, en este pasaje que podemos ver la advertencia que tenemos y a la vez la exhortación de permanecer y mantener nuestra ancla, ¿no? Para mantener nuestra vida anclada a la palabra de Dios, para que precisamente pues no, estas personas llamadas anticristos pues no metan sus garras, sus engaños en nosotros y pues nos hagan dudar. Bueno, es importante tener nuestra mirada fija en la obra de Jesús, pero también estar al pendiente de estas personas que nos está alertando aquí Juan, que nos alerta a Pablo en otras partes de la Biblia, entre muchos otros, ¿no? Sabemos que pues aquí lo nombra Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, pues ahora sí que el conocimiento que tengamos de la palabra de Dios, el alimento que tengamos en Él, y de la manera que dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, es también como vamos a poder identificar a estas personas, ¿no? Y como lo dice Pablo, pues alejémonos de ellos, y pues ahora sí que pues es necesario que estas personas vengan para eliminar lo malo de la iglesia, y Dios lo permite, pues busquemos no ser de esas personas, ¿no? que se llevan estos anticristos. Bueno, pues por mi parte, espero no haberlos confundido, es todo. Que Dios les bendiga.